Bienvenidos a la primera Fungicata de Fitur. Lo que vamos a hacer hoy aquí es algo que llevamos todo el año pasado haciéndolo en Pradejón, de donde venimos, pero que aquí nunca lo habíamos traído. Entonces, antes de comenzar, dejar claro que lo que van a probar aquí no es el típico plato cocinado, no es el típico champiñón relleno o la seta de ostra a la plancha. No, lo que vamos a hacer aquí es una Fungicata. Es decir, venimos de La Rioja, venimos de Pradejón, es una localidad de La Rioja Baja y es el pueblo que más champiñón y setas cultiva de España. Entonces, lo que hemos querido es transmitir el mismo discurso que se utiliza con el vino, ¿no? El vino, al final, el conocedor del vino lo observa, lo huele, lo prueba y saca determinados sabores y aromas. De la misma forma que se hace en el vino, lo vamos a hacer aquí con el champiñón y con las setas, ¿vale? Entonces, lo primero que haremos será presentar las 4 variedades de setas que se cultivan en Pradejón y en España, porque principalmente son las que más se consumen, y lo que haremos es mostrarlas en crudo, en cocido, para notar la textura de la seta cocida, únicamente cocido, o sea, sin sal y sin nada, y finalmente en un tapán, para que el golpe de sabor de la variedad nos dé en la boca. Lo que quiero ante todo es que cuando nos adentremos en cada variedad no nos quedemos con el primer sabor que nos deje en la boca, sino con el retrogusto que luego deja la variedad una vez que nos lo hemos comido, ¿no? Y un poco que cada uno intente sacar sabores que seguramente solamente un verdadero experto sacaría al 100%, pero bueno, los que logréis percibir, quiero que los apuntéis en la hoja. En la hoja hay una alta gama, algunos, como por ejemplo establo. Diréis, ¿a qué sabe un establo? Bueno, pues en el mundo de las setas también hay sabores y toques curiosos, como en el mundo del vino, ¿no? Y es un poco lo que pretendemos, ¿no? Estas hojas me las quedaré yo, y con esto lo que estamos haciendo es ir aprendiendo a través de vosotros de a qué saben las setas. Ya no a qué le saben a un experto, sino a qué le sabe al consumidor medio, ¿no? Entonces, antes de comenzar, vamos a empezar presentando nuestro proyecto. Nosotros venimos de Pradejón, como os decía, dirigimos la única empresa destinada a visitas guiadas a cultivos de champiñón y setas. Y bueno, las visitas que realizamos aquí son unas visitas que lo que pretenden hacer es generar un discurso fungi, ¿no? Dar a conocer el mundo de los hongos. Para ello tenemos un centro de interpretación que, bueno, es el único de España que está aislado con material fungi. Las paredes, si os fijáis, son sacos o paquetes de shiitake, de esta seta. Con esta seta lleva un compost hecho a partir de paja, y esos paquetes los hemos utilizado en las paredes para aislar el centro y de esta forma aislar no solo del frío, sino también del sonido, ¿no? Y bueno, es el primer centro y el único de Europa aislado con material fungi. Además de este centro, una vez que se explica en esa zona la parte más teórica, vamos y visitamos también cultivos de champiñón y de setas. Lo que hacemos en todo momento es explicar y enseñar cómo se elaboran estos cultivos, o sea que estamos ante una especie de turismo industrial, pero también enseñamos a cultivarlo, ¿no? Cada uno de los visitantes recolecta su champiñón y lo prueba en crudo. Cuando a la gente se le dice que le meta un mordisco a un champiñón crudo, como ustedes van a hacer aquí hoy, en un principio ponen una cara de extrañeza, ¿no? ¿Cómo voy a morder un champiñón crudo si no lleva ni siquiera aceite de oliva? Bueno, porque no estamos comiendo, estamos catando, y esta es la gran diferencia que tenemos que observar en todo momento, ¿eh? Es lo que en esta Fungicata vamos a hacer, ¿vale? Entonces, sin más dilación, si queréis más información sobre fungiturismo, más tarde os la daré. Tenemos aquí unas bolsitas de regalo para que luego cada uno de vosotros os llevéis a casa. Dentro de ellas tenéis desde folletos hasta una bandeja de champiñón y de setas, y también tenéis una pequeña promoción donde regalamos 2 visitas a Pradejón a cambio de traer una visita de 20 personas, ¿vale? Todo esto, cuando terminemos la visita, os levantáis y lo cogéis. Dicho esto, no quiero enrollarme, vamos a comenzar nuestra Fungicata. ¿No te han dado papel? Disculpe, te doy papel. ¿Boli tienes? Lo primero que tenemos en la mesa es el llamado Agaricus bisporus, es decir, el champiñón. El champiñón se cultiva en torno al 90% de la producción de hongos, le corresponde al champiñón, y lo que tenemos aquí, antes de empezar a probarlo, es un ejemplar que en Pradejón cultivamos en esta especie de cultivos. El compost del champiñón, como podéis observar, está hecho a base de diferentes pajas, sobre todo paja de trigo,
y gallinaza, es decir, estiércol de pollo. Todo esto a través de una serie de fermentaciones y pasteurizaciones da lugar al compost. Una vez que lo tenemos elaborado, nos salen estas bellezas, que son los famosos champiñones. A la hora de observar el champiñón, primero quiero que cojan la variedad cruda, ¿no? Que la cojan en la mano, y lo primero que vamos a hacer es observarla. Si se fijan, el champiñón que tenéis en la mano es un champiñón blanco, pero no sé si ven que tienen pequeñas manchitas o pequeñas marcas. Lo que le ocurre al champiñón es que en el momento en el que lo sacamos del cultivo, la capa superior se comienza a endurecer y aparece la llamada falsa piel del champiñón. El champiñón no es que tenga piel, precisamente al no tener piel, la zona superior se acaba oxidando. Si tiran cuidadosamente de esa primera capa, verán cómo se pela rápidamente. En principio no es conveniente pelarlo para cocinarlo, porque cuanto más capas se le quita al champiñón, más sabor acaba perdiendo, ¿vale? Pero en este caso no hay ningún problema, quiero que experimenten y lo prueben y lo quiten. Lo primero que vemos es, por tanto, el color blanco que tiene el champiñón. En segundo lugar, vemos que el champiñón tiene un sombrero totalmente redondo, ¿no? Incluso diríamos que cerradito. No sé si saben ustedes lo que es el himenio, este palabra tan extraño. Para los entendedores de setas quizás sea muy fácil. El himenio es lo que tenemos en el interior del champiñón. Quiero que cojan un champiñón, como lo voy a coger yo, y agarrando el pie del champiñón, saquen el pie, de esta forma. Agarramos, tiramos despacio hasta que cruza y quitamos el pie. Una vez que hemos quitado el pie, tenemos que quitar la membrana que rodea al champiñón para encontrar dentro el himenio. ¿Qué es el himenio? El himenio es la zona fértil del champiñón, es decir, la zona en la que están las laminillas y por tanto la zona en la que están las esporas. Se quita muy rápidamente. Por tanto, ¿por qué el himenio está cerrado? Porque culturalmente en España el champiñón se come cerrado. En realidad, cuanto más abierto está el sombrero y más abierto está el himenio, más sabor tiene el champiñón. Es un pequeño secreto que todo el mundo, muy poca gente sabe, pero que casi todo el mundo ignora, ¿no? El hecho de que el champiñón, cuanto más abierto, más sabor tiene. Por otro lado, quiero que os fijéis en las laminillas. Las laminillas de este champiñón, en teoría, deberían de ser rosadas. ¿De qué color son? Son casi de un color grisáceo. No sé si lo perciben. Esto es muy sencillo, no significa que el champiñón no sea fresco. Este champiñón está recogido esta mañana a las 5 de la mañana. ¿Qué problema tenemos? Que el champiñón, desde que se saca del cultivo, con el paso de las horas, acaba perdiendo las propiedades que tiene. Por tanto, comprar un champiñón fresco es prácticamente imposible, al menos 100% fresco, ¿no? Lo que tenemos aquí, por tanto, es unas laminillas que cuanto más oscuras sean, digamos, menos frescura tendrá el producto, ¿no? Lo cual no significa que esté malo. Ya les digo que cuantos más días pasen, más sabor adquiere. Y por otro lado, aunque ya no lo tenemos en la mano, el pie en este caso es cilíndrico y central. Y la carne, si tocan el champiñón, verán que es una carne compacta, es dura. Si un champiñón no es duro, si un champiñón se nos hunde los dedos, en ese caso sí que es un champiñón de peor calidad, al menos de peor calidad táctil, ¿no? Dicho esto y hecha la parte más visual, vamos a la parte que a mí me parece más interesante, oler el champiñón. Para oler el champiñón no solamente les recomiendo que huelan la parte del himenio, sino que les recomiendo que partan el champiñón por la mitad y huelen la zona partida. Eso reactiva los aminoácidos del champiñón y permite percibir texturas más complejas, ¿no? ¿A qué olores les evoca? A pino. A paja. Más. A tierra mojada. Van bien, exacto. Normalmente casi todas las setas van a tener unas características similares, aunque unas tienen unas diferentes a otras, ¿no? Tienen mayores diferencias. El olor, en primer lugar, tienen que darse cuenta que es poco perceptible. Dirán, a mí me huele, pero comparativamente con otras variedades no es un olor muy fuerte, es un olor más bien neutro, ¿no? de tonos más neutros. El olor principal es el de humedad, es un olor que comparten todas las variedades, y en concreto la del champiñón es un olor a tierra, a hierba, por eso lo de pino, lo de paja, es un olor a tierra húmeda, a materias en descomposición, Es un olor muy similar al de los frutos secos, como luego veremos.
y, por supuesto, el olor que más se debería de percibir, aunque no siempre todo el mundo lo percibe, es a nuez. Los champiñones tienen un olor determinativo a nuez. No es muy fácil de hallar, se halla más con el gusto que con la nariz, pero sí es cierto que tiene un olor más similar al tema de la nuez. Dicho esto, vamos a pasar a degustarlo. En primer lugar, lo vamos a degustar crudo. El champiñón quiero que lo muerdan. Si ven que en alguna zona hay una manchita, le pueden dar un poquito con la mano, que lo muerdan, lo saboreen, se lo traguen y una vez tragado me digan a qué sabe. Cuando quieran me van diciendo. Quizás cuanto más adentro muerdan, mejor, porque la capa superior, al estar ya oxidada, quizás está perdiendo esas propiedades, ¿no? Lo suyo, en las visitas nosotros lo comemos in situ, ¿no? En el cultivo, entonces se nota mucho más. No sé qué toques les van dejando. Venga, algún valiente. Castaña. Bien, bien, sí. A bosque. Similar un poco al olor. En primer lugar, lo primero que tienen que notar es la textura jugosa. Esta seta es, digamos, la más jugosa porque lo que nos deja en la boca es un toque producto del agua. Esta es la seta que más agua lleva en su interior. Por eso nos deja este punch tan jugoso, ¿no? Por otro lado, es un sabor suave. No es como otras variedades que vamos a probar que nos dan más fuerte. Finalmente, el sabor crudo, lo más característico que deja es un retrogusto a nuez, ¿eh? Castaña, como me decían por aquí, tampoco está desencaminado porque el sabor cocido sí que es más similar a castaña, ¿vale? Si ya han probado la variedad cruda, les invito a que muerdan la variedad cocida. El toque que les tiene que dejar, o el más característico, es a una castaña no cruda, sino una castaña cocida. La típica castaña recién cocida que al morder nos deja también ese sabor, ¿no? Y finalmente, no sé si lo notan, en cualquier caso, tanto en la variedad cruda como en la variedad cocinada, el toque que nos deja un toque de jugosidad, ¿no? Es un toque muy jugoso. Si terminan con la variedad cocida, pasen ya directamente al untapán, porque digamos que lo que el untapán nos dejará es principalmente el sabor del champiñón, ¿eh? Si es cierto, hay que decirlo, que este untapán, cortesía de Conservas Hooker, que es una empresa familiar que tenemos en Pradejón y que nos ha preparado los untapanes, es un untapán que está mezclado con aceite de oliva para, en cierto modo, rebajar la jugosidad o la intensidad que tiene el champiñón, ¿no? Pero el toque es válido. El toque que tiene que dejarles es o a castaña o a nuez, sobre todo a frutos secos. Y aquí viene la clave. A la hora de cocinar champiñón, muy poca gente sabe o cree o piensa que los aminoácidos del champiñón son muy similares tanto a los frutos secos como, en algunas variedades, al marisco. Por tanto, a la hora de cocinar champiñón, al champiñón le va muy bien cocinarlo, por ejemplo, con nueces o con almendras, ¿eh? Porque digamos que estamos hablando de un fruto que comparte aminoácidos de sabor o toques de aroma y sabor con estos frutos secos, ¿no? Finalmente, antes de pasar a la siguiente variedad, siento ir deprisa, pero la cata suele durar 1 hora y aquí tenemos que hacerla muy rápida. Decir que el champiñón, entre otras cosas, destacar que es un alimento muy hipocalórico, es decir, que podemos comer 1 kilo de champiñón y no engordaríamos, nos saciaríamos porque tiene mucha fibra, pero no llegaríamos a engordar, no tiene colesterol y apenas tiene calorías. Y además, algo muy curioso es que contiene todos los aminoácidos esenciales. ¿Qué significa esto? Que para los que sean vegetarianos o veganos, pueden sustituir la carne perfectamente por champiñón, aunque en general por cualquier tipo de variedad. Aparte de que tiene propiedades antioxidantes, es decir, retarda el envejecimiento, ¿no? Dicho esto, quiero un poco percibir qué toques o qué variedades o qué sabores les ha dejado en boca, ¿no? No sé, ¿quién quiere opinar? ¿A fruto seco? ¿A almendra? En teoría, los que saben de esto dirían que sobre todo a nuez, pero por ejemplo, es cierto que yo a veces lo pruebo y sí que te deja un toque a almendra, sobre todo almendra cruda, ¿verdad? Es un toque como almendra cruda. Las principales variedades nos van a dejar sabores similares. Lo que pasa es que los expertos
van a sacar perfectamente las diferencias entre unas y otras, ¿no? Quizá la que más destaque, luego lo veremos, es la shiitake, ¿vale? Dicho esto, le digo a cocina ya y vamos sacando la siguiente variedad, que en este caso será la seta de ostra, ¿vale? La seta de ostra, en este caso, se cultiva en paquetes, como pueden ver en esta imagen. Son paquetes de unos 20 kilos, que normalmente lo que llevan es una combinación entre paja de trigo y paja de maíz. Esta seta, principalmente, es una seta de sabor muy suave. Igual que con el champiñón, aunque el sabor es muy suave, tiene mucho cuerpo y le va muy bien, por ejemplo, los vinos tintos. En el caso de la seta de ostra estamos hablando de una seta con menos cuerpo y con menos sabor. De hecho, la seta de ostra, cuando la prueben, seguramente me dirán que tiene un sabor insípido. ¿Por qué? Porque la seta de ostra suele ser un buen complemento con otros productos. La seta de ostra por sí misma, a menos que se fría en sartén muy bien, no concentra el sabor de forma tan potente. Por ello, si alguna vez preparan platos con seta de ostra, yo les recomiendo que lo hagan, por ejemplo, con blancos. Son vinos que no le quitan el sabor a la seta de ostra, mientras que el champiñón sí que se puede hacer, por ejemplo, con vinos tintos. De hecho, en el caso del champiñón, en La Rioja hay un plato muy típico, sobre todo de la zona de Pradejón, que es un postre que se hace con champiñón, reduciendo el champiñón en vino tinto. Dirán, entonces, ¿el champiñón a qué sabe? ¿A champiñón o a vino tinto? No, realmente el champiñón pierde todo el sabor, adquiere el sabor del vino tinto. En ese sentido, es un buen producto para marinarlo con cualquier tipo de sabor. Hay también en Pradejón champiñones en forma de bombón, que lo que se hace es marinar el champiñón en anís. Y el champiñón lo que hace es adquirir el sabor anisado del anís. En el caso de la seta de ostra no vamos a encontrar este problema, ¿no? La seta de ostra hay que combinarla obligatoriamente con otros productos. Comenzamos por la parte más visual. Quiero que cojan la seta. La seta, en primer lugar, por lo que destaca es por ser de un color gris pardo. El ejemplar más pequeño suele ser de un color más oscuro, pero el que tienen en sus manos es un ejemplar ya más maduro, ¿no? Por otro lado, es una seta que tiene el sombrero plano, no es como el champiñón, que en este caso lo tenía más redondeado. Y el himenio, en este caso, está en abanico. De ahí le viene el nombre de seta de ostra. En teoría, la seta de ostra, la textura, si tocan las laminillas del himenio, incluso la forma que tiene, recuerda bastante al caparazón de las ostras, sobre todo en la rugosidad y en la forma. De ahí le viene el nombre. Aunque también se dice que la seta de ostra se llama así porque, como veremos más adelante, los tonos o los aromas que deja recuerdan al marisco también. De hecho, hay quienes la sirven como las ostras, frita, vuelta y vuelta y con un chorro de limón. Tiene también aromas muy similares al del marisco, ¿no? Pero bueno, es más complicado de percibir. Por otro lado, las laminillas en este caso están abiertas, las laminillas, y son claras. ¿Aquí por qué las vemos más pardas? Pues porque llevan fuera del cultivo 6 o 7 horas. ¿Qué problema tenemos al cultivar esta seta? Que al tener el himenio abierto, es una seta muy sucia a la hora de cultivar. Está continuamente soltando esporas, lo cual soluciona el cultivador poniendo ventiladores que hacen que las esporas se posen en el suelo. Y es un poco lo que yo no recomiendo, ¿no? Algunas veces que hay gente que se lleva este cultivo a casa, yo les digo que lo cultiven en un sitio que no tenga mucho cariño, porque se va a poner todo perdido de esporas, ¿no? Además de todo esto, el pie de esta seta, que en este caso está cortado, es un pie corto y lateralizado. Es decir, la seta sale de la pared o del paquete de esta forma. Por eso sale de forma lateral. Esta seta, lo primero que vamos a hacer a la hora de probarla es darnos cuenta de que el olor es muy suave. Sin embargo, tiene un olor muy característico. Pártanla también, la partimos, la olemos y hay un olor que predomina sobre todos los demás. A ver quién me lo adivina. Yo creo que es bastante claro. ¿A tierra mojada? Tierra mojada, sí, pero no es el olor más característico. Hay uno exclusivo de esta seta. Nuez moscada, vas cerca. Te lo daría por válido, pero hay otro nombre más claro todavía. Anís. No te había escuchado, perdón. Anís. Esta seta, yo siempre digo que es la chica del grupo, es la más dulce, la que mejor huele, la más bonita, la más suave, ¿no? Es una seta que huele a anís.
Es una seta muy anisada. De hecho, si van a un cultivo de setas de ostra, la tafarada a anís es muy fuerte, ¿no? Huele muchísimo a anís. Tiene unos tonos dulces, como decíamos. La humedad va a aparecer en todas las variedades. Y luego tiene un olor a anís y a cereal. Quizás el olor a cereal se nota más cuando vamos al cultivo, porque al llevar paja suelta mucho más olor como a panadería, ¿no? Pero sobre todo el olor más representativo es el anís. Dicho esto, otro de los olores menos perceptibles es el olor a almendra, ¿eh? Digamos que es el fruto seco característico de esta variedad. Es un olor almendrado. No sé si alguno lo ha notado, el olor almendrado es más complicado de ver. Lo ha notado. Dicho esto, pasamos a probarla. Esta seta, decir antes de morderla, que es una seta bastante correosa en boca. Es decir, hemos intentado coger variedades pequeñas, porque cuanto más grande es la seta, más suena en boca como si fuese un chicle, ¿no? Es muy correosa. No es una seta que se recomiende comer en crudo porque no es muy agradable, aparte tiene casi una percepción casi insípida, pero bueno, estamos en una fungicata y hay que hacerlo así, ¿no? El sabor que les va a dejar no es muy intenso, seguramente será un sabor casi insípido, ¿no? Lo primero que tienen que notar es la textura fibrosa, ¿eh? El toque fibroso que deja, un toque muy suave y muy delicado, y sobre todo, pues eso, que tanto en crudo como en cocido deja un toque muy insípido, ¿no? Un toque dulce, aunque realmente el toque dulce yo lo encuentro más en el olor que en el sabor, ¿no? Pero bueno, también se supone que deja un toque bastante dulce. Perdón. Si prueban, por ejemplo, la seta cruda, le meten un mordisco a la seta cruda, notarán sobre todo que es bastante viscosa, ¿eh? ¿Qué problema tiene la seta? Que una vez que se ha cocido, suelta toda la humedad. No es una seta que se recomiende comer sola, ni cruda, ni cocida por eso, porque realmente deja un sabor insípido, ¿verdad? ¿Alguien saca algún sabor característico dentro de esta variedad? No lo deja, ¿verdad? Quizás si prueban el untapán sea la única opción que les quede para notar un golpe de sabor, ¿no? Y en este caso sí que les va a dejar un sabor que es muy característico de la seta de ostra. Este sabor solamente se alcanza cuando la seta se cuece. Los aminoácidos de la seta solamente se reactivan cuando la seta la maltratamos, entre comillas, ¿no? Cuando la hacemos a la plancha o cuando, digamos, la dejamos cocer a altas temperaturas, como es el caso del untapán. Solo de esa forma sale sabor. Por eso esta seta se recomienda hacerla a la plancha, principalmente. O combinada con otros sabores como puede ser el ajo, ¿no? Que le viene muy bien porque reactiva su sabor. De forma cruda no les va a dejar un sabor característico, ¿eh? No sé si a alguno le ha sacado algún sabor especial, sería el primero, ¿no? Porque es casi hasta desagradable, ¿verdad? No es una seta agradable de comer cruda. Igual que el champiñón sí, por eso cuando hablamos de seta en conserva, igual que el champiñón se comercializa a grandes escalas, porque funciona hacerlo en crudo, la seta de ostra es muy complicada hacerla en conserva, ¿eh? No queda bien, pierde gran parte de las propiedades que tiene. Aparte de decirles que las setas, cuanto más agua lleven, más sabor pierden. De hecho, es conveniente las usen para hacerlas a la plancha o para hacerlas en un cocido, que las setas, cualquier seta, se deshidrate primero. Deshidratarlas tanto al sol como a baja temperatura en la sartén. Una vez que ha perdido toda el agua, da igual que luego se rehidrate, pero al rehidratarse, en ese proceso de deshidratarse y rehidratarse, recibe de nuevo todo ese sabor, concentra todo el sabor en un punto, ¿no? Es conveniente hacerlo así. Por eso les decía que esta seta, al no tener cuerpo ni tener mucho sabor, hay que combinarla, y no es conveniente, por ejemplo, mezclarla con vinos tintos. Es más conveniente mezclarla con vinos más blancos, ¿no? Que incluso el crianza blanco le viene mal a la seta, ¿eh? Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente variedad. Voy a avisar la cocina. Pasamos a la siguiente variedad, que en este caso va a ser la seta de cardo, ¿eh? Esta seta, bueno, antes de pasar a esta seta, decir que la seta de ostra, en primer lugar, es la seta que mayores propiedades tiene para la salud ocular. Hablamos de la zanahoria. Bueno, pues la zanahoria del mundo de los hongos es la seta de ostra, ¿eh? Por otro lado, tiene propiedades antimicrobianas, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que dice, ¿cómo está seta a menudo y nunca estoy acatarrado? Pues en gran parte, lógicamente esto no es un absoluto, ella favorece a proteger a los niños o a los adultos del tema de microbios. Aparte que es una seta buena para el tránsito intestinal, ¿no? Y por supuesto, como todas las setas, es eliminadora de radicales libres.
son potentes antioxidantes, como la gente llama, fuertes o potentes anticancerígenos, ¿no? ¿Con esto quiero decir que comer setas nos evita un cáncer? No. Ningún alimento nos evita tener un cáncer. Al final hay muchos otros factores, pero es cierto que comer setas a diario, o por lo menos 3 veces a la semana, favorece o impide la oxidación de las células, ¿no? O sea, favorece eso. Lo que no quita, como todo el mundo sabe, que el que más corra se pueda morir el más joven. Esto es así, o sea, no hay un absoluto para esas cosas, ¿no? La siguiente seta que vamos a probar es la shiitake. Esta seta es la seta que más fans y detractores tiene. Es decir, es una seta que o enamora o se odia. ¿Por qué? Porque el sabor y el olor es muy potente. De hecho, una vez que probemos... Saca primero la iringue. Vamos a cambiar el tema porque, claro, si probamos la shiitake primero, vamos a tener un problema, que la iringue no nos va a saber a nada. Entonces, vamos a cambiar el modelo y vamos a hacerlo así. Vamos a hacer primero la seta de cardo, porque si no, no van a notar el sabor. La seta de cardo, por tanto, es esta que ven aquí. Es una seta exótica, traída desde Asia, y en Pradejón está la única planta de compostaje que elabora el compost de esta seta. Estamos hablando de que todas las setas que se cultivan y que se comercializan en España de esta variedad, su compost se elabora en Pradejón. El sustrato no es este, es un sustrato especial y secreto. Es decir, yo no sé de qué está hecho. Sé que tiene una base de serrín, ciertos salvados de maíz, de paja, pero no nos dicen... De hecho, según las malas lenguas, lleva hasta soja, ¿eh? De cualquier modo, es un compost muy similar al resto. Esta seta se cultiva en botes, en un sistema coreano, es un sistema muy innovador y es una seta que es, digamos, una transformación de la seta de cardo tradicional, la que encontramos en el campo, ¿eh? No tienen nada que ver. ¿Qué cambia a la seta de cardo tradicional frente a esta? Nada, es la misma variedad. La única diferencia que hay es que esta está transformada en forma y en color a través del CO2. Es decir, subiendo y bajando el CO2 conseguimos que la seta adquiera una cabeza muy pequeña y un tronco muy gordo, un pie muy blanco y un sombrero muy marrón. Dicho esto, vamos a pasar a hacer la fujikata de esta seta. La principal característica de esta seta es el color marfil que tiene, ¿eh? Es una seta que sería como un colmillo de elefante, ¿no? Una seta muy blanca. Por otro lado, el sombrero que tiene es muy pequeño y plano. No siempre se consigue esto. En las variedades que yo tengo aquí, por ejemplo, todavía habría que conseguir que la seta tenga el tamaño más pequeño, el sombrero, pero llevamos apenas 2 años cultivándola. Vamos a darnos tiempo, ¿no? Estamos cogiéndoles el punto. Por otro lado, en este caso el limenio está abierto. ¿Por qué está abierto el limenio? Recordemos que la seta de ostra, de la que hemos hablado ahora, se llama Pleurotus ostreatus. La eringui se llama Pleurotus eringui, es decir, esta y esta son de la misma familia. No tienen nada que ver, parecen primos lejanos, pero es de la misma familia. Por tanto, tanto en sabor como en percepción, como en estructura, son muy similares. Solo cambia la forma, pero por ejemplo el limenio en este caso está abierto, ¿vale? Las laminillas en este caso van a estar abiertas. Por otro lado, las laminillas son blancas, recuerdan a la seta de ostra, aunque no son exactamente igual. Y lo más característico de esta seta, si no, cójanla y pártanla, es la robustez del pie. Es una seta muy fibrosa, todavía más que la Pleurotus ostreatus, ¿eh? Todavía más que ella, como podrán observar. Si por ejemplo la cogen y la parten, verán que cuesta partirla y una vez que se parte, cruje, ¿eh? Incluso cuesta laminarla. Esta seta va a tener ciertos problemas a la hora de cocinarla, como ahora veremos, ¿no? La carne que tiene es una carne firme, es una carne que tiene mucho cuerpo, ¿eh? Por tanto, es una seta que, aunque el sabor es muy suave, a la hora de cocer es la única variedad de todas estas que, aunque se le metan altas cocciones durante periodos prolongados, no pierde el cuerpo, no se va a ablandar, ¿eh? Respecto al olor, el olor que vais a percibir es suave. Es un olor muy similar al de la seta de ostra, pero todavía más suave, ¿eh? Es un olor todavía más suave. Los tonos del olor, como es prima de la seta de ostra, van a ser dulces, ¿eh? Es un olor dulce. Quizás nos recuerda a toques de humedad. Anís, es claro, o sea, el olor es muy similar al de la seta de ostra, también nos deja un olor anisado. Y, no sé si lo perciben, también deja un olor a almendra, sobre todo a almendra amarga, ¿eh?
Respecto a la textura, antes de probarla, decirles que la textura en crudo que les va a dejar en la boca es amargor. No se asusten. Es otra seta que no se come en crudo, pero que en este caso lo vamos a probar en crudo. El sabor que deja es como a almendra amarga, o no sé, ¿alguien lo percibe? El toque a almendra amarga, ¿no?, que deja. Es una textura, como bien pone en la presentación, árida. Como algún compañero mío decía, como comer tierra, ¿no? Deja un toque muy árido, muy amargo. Sin embargo, la cocida, la que tienen cocida, tiene una textura muy mantecosa, incluso tirando a dulce, ¿no? Si se dan cuenta, a la hora de partir, incluso cuesta partirlo, la seta no ha perdido el cuerpo y el toque que deja es un toque muy mantecoso. El sabor de esta seta, sobre todo una vez que está cocinada, es a castaña. No sé si lo notan. Volvemos otra vez a lo mismo. Nos encontramos con otra variedad que tiene toques a castaña y que, por tanto, a la hora de cocinarla le vienen muy bien los frutos secos, servirla junto a frutos secos. También hay quienes dicen que tanto esta como la seta de ostra normal dejan matices a marisco, lo que os decía antes. Esto se percibe bastante menos, sobre todo cuando se les cocina. Liberan esos radicales libres, esos aminoácidos a marisco, ¿no? De hecho, los cocineros recomiendan mezclar esto, por ejemplo, con el mar, ¿no?, con cualquier tipo de pescado o, como os decía antes, con frutos secos. Y finalmente decir que esta seta es muy similar a la anterior. Principalmente es buena para gente que necesita alto contenido en fibras, reduce el colesterol, que es algo muy curioso, ¿no? Hablábamos de que el champiñón apenas tiene colesterol, pero es que la seta de cardo ayuda a reducir el colesterol. Y por otro lado tiene propiedades antioxidantes y es un inmunomodulador, es decir, favorece o previene bastantes tipos de cáncer. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y en este caso, la principal característica de esta seta es que previene la osteoporosis. Es algo también muy curioso de esta seta. Lo que también os quería decir, llegados a este punto, antes de pasar a la seta de la que hablábamos antes, que he querido dejar para el final, es que nos encontramos ante una familia, la familia de las setas, que pertenece a los sabores terrosos. ¿Qué es esto de los sabores terrosos? Dentro de la rueda de sabores, estas setas comparten sabor o aminoácidos con productos como la berenjena, como la patata, y están cerca de la familia de los quesos. Por eso, las setas vienen muy bien combinarlas con quesos, sobre todo el parmesano, y con berenjena, con patata, con estos productos que también mordidos en crudo o en cocinado dejan ese sabor a tierra, ¿no? Se combina muy bien con ellos. Pero sobre todo, el tema de quesos y sobre todo el tema de parmesano le viene muy bien a las setas. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente variedad, ahora sí que sí, la llamada shiitake. La shiitake, como les decía antes, es una seta que tiene grandes fans y grandes detractores. Tenemos un problema con la shiitake, y es que es muy aromática. Entonces, a la gente que no le gusta mucho el sabor de los hongos, suele preferir el champiñón, que tiene un sabor más neutro. Los niños, por ejemplo, se decantan por las setas de ostra, que tienen el sabor más dulce, ¿no? Porque, bueno, las setas de ostra, empanadas, por ejemplo, para los críos les deja un sabor similar al de las croquetas. La eringi, por ejemplo, es una seta más complicada de comer por la dureza que tiene, ¿no? A la hora de cocinarla hay que meter una cocción más larga para que se ablande un poquito. Y aún así, cuando se muerde, habrán notado que les deja un sabor como más crocante. En el caso de la shiitake es la seta de los fans de las setas. Es como al que le gusta la shiitake le gusta el boletus, porque es una seta que nos entra en la boca y nos deja el golpe. De hecho, cuando la mordamos, veremos que se nos va a quedar en la boca durante por lo menos un par de horas, por si hay alguien que no quiere probarla, pero bueno, que lo sepan, ¿no? Aún así tienen panecillos y tienen vino para quitar el sabor. Lo primero que vamos a notar de la shiitake es el color que tiene a café, ¿no? Es un color tostado, casi torrefacto, ¿no? Por otro lado, el sombrero que muestra esta seta es un sombrero piloso. Es decir, como yo siempre digo en las rutas, la shiitake es la seta que quiso ser animal. Si nos damos cuenta, si tocamos la seta, tiene un toque aterciopelado, incluso tiene como una especie de pelo blanco. Esto significa simplemente pues, que las setas, algunas comparten características con los animales. ¿Por qué? Porque evolutivamente
las setas son un reino anterior al de los animales y vegetales. Es decir, de ese reino se desarrolló las otras dos ramas hace millones de años. Por otro lado, el himenio en este caso está cerrado, ¿eh? De hecho, el himenio no está cerrado con una membrana como en el caso del champiñón, sino con una especie de membrana peluda. Las setas que hoy les ofrecemos ya están abiertas, pero cuando crecen suelen estar muy cerradas, ¿eh? La razón es sencilla: cuanto más grande es la seta, menos potencia de sabor tiene. Entonces, creemos que entregarles unas setas recién salida les van a dejar demasiado sabor, ¿eh? Y por otro lado, las laminillas de esta seta son totalmente blancas, como podrán observar en este caso, ¿no? El pie es cilíndrico, en unos casos es recto, suele ser recto cuando crece en la parte superior del paquete, y en otros casos es lateralizado cuando crece en la zona lateral del paquete, ¿eh? Y dicho esto, voy a darles un poco de tiempo porque estoy explicándolo y no lo han servido todavía. Dicho esto, les explicaré, mientras ellos lo sirven, qué propiedad tiene esta seta. ¿Por qué es tan aromática? ¿Por qué tiene tanto problema para ciertas personas? Por el llamado umami. Me imagino que a algunos les sonará lo que es el sabor umami, ¿no? El llamado quinto sabor. Tenemos 4 sabores tradicionales y luego hay un quinto sabor que es el llamado sabor umami, que es el sabor que contienen algunos alimentos, aquellos alimentos que tienen glutamato monosódico. Este palabra tan raro no es ni más ni menos que una especie de sal natural que llevan algunos productos, como por ejemplo el tomate, como por ejemplo el queso parmesano, el jamón serrano, la anchoa, todo tipo de setas, principalmente la shiitake. Todos estos ingredientes nos sirven perfectamente para hacernos una pizza. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué la pizza, por ejemplo, es un alimento tan atractivo al paladar? Porque los productos umami, al ser mezclados con otros productos umamis, potencian el sabor. Es decir, si yo cojo setas y las mezclo con parmesano, el umami del parmesano va a potenciar a la seta y el umami de la seta va a potenciar al parmesano, lo cual multiplica el sabor. Esto, que puede parecer una tontería, se está comercializando ya. Hay en España algunas empresas que hacen sal de hongos. Lo que hacen es deshidratar la shiitake, picarla y venderla en botes. La gente que tiene la tensión alta y que no puede tomar sal de mesa, lo que hace es comprar estos botes, se lo echan en la comida y de esta forma el alimento potencia su sabor sin que la tensión suba. Porque además son setas, las setas no suben la tensión. Y eso se consigue con todas, pero principalmente con la seta umami, con la seta shiitake, ¿eh? Dicho esto, vamos a pasar a olerla. Lo primero que vamos a notar es el olor penetrante. Pártanla por la mitad, ¿eh? Yo tengo aquí la mía. Pártanla por la mitad. El olor que tiene esta seta es muy profundo. Y a mí, si me dijesen a qué huele, yo diría que huele a shiitake. Porque aunque le saquemos sabores similares, el olor y el sabor es único y exclusivo de esta seta, ¿eh? Es muy característico. Sabe muchísimo. Por otro lado, los tonos que tiene esta seta es tonos a madera. ¿Por qué? Porque su compost, el compost sobre el que lo cultivamos, además de llevar paja, lleva serrín de roble. Esto es muy sencillo. La shiitake, de forma natural, crece sobre troncos muertos, sobre todo troncos de roble. Por eso el olor que les tiene que dejar es a madera muy, muy intenso, ¿no? A humedad, por supuesto, como todas las variedades. A frutos secos, aquí los expertos dicen que huele sobre todo a avellana, quizá porque es el fruto seco más aromático de los que hay en el mercado, ¿no? Tiene un toque bastante claro a avellana. Si lo huelen, sobre todo avellana cruda. Y algo muy curioso, que quizá no perciban al olerlo, pero lo percibirán cuando lo prueben, la shiitake, al olerla, deja un toque a pimienta, a picante, y si lo muerden, igual. Incluso al morderlo, notarán que les paraliza la lengua, en algunos casos. Esto también se está aplicando en cocina porque las personas que han descubierto que la shiitake tiene esos toques, esos aminoácidos picantes a pimienta, lo que hacen es meterle pimienta a los platos que lleven la shiitake. Es decir, a la shiitake le va muy bien el picante, ¿eh? De hecho, al ser la seta más fuerte de las que hoy presentamos aquí, se suele combinar muy bien con carne de caza o con guisos muy potentes, ¿no? La seta esta se puede tener una hora cociendo en la sartén o al fuego y no pierde propiedades, ¿eh? Es una seta muy fuerte. Algunos veo que se han adelantado, pero lo que vamos a hacer ahora al probarla es que si la prueban cruda sentirán una textura muy esponjosa. Si la prueban cocida sentirán una textura claramente viscosa. De hecho, cogerla cocida
es muy complicado, se escapa de las manos, es muy complicado cogerla cruda. Normalmente la seta cocida no suele consumirse tal cual. Es otra de las setas que es conveniente darle una cocción lenta para que vaya perdiendo agua. Además, el sabor nuevamente es intenso y resistente, sobre todo en crudo. Los que la prueben en crudo tendrán el sabor en la boca durante por lo menos una hora. Y aquí viene la clave de la seta, de esta seta. Si mordemos la shiitake, sobre todo muerdan un trozo crudo grande, el sabor que nos deja es picante. Pero más que picante yo diría que casi es anestésico. O sea, nos paraliza un poco la lengua, ¿no? Si ahora intentasen comer otra seta, por eso he querido cambiar el planning, no podrían. Si yo ahora como champiñón después de comer la shiitake, me vas a ver a shiitake. Es una seta que invade rápidamente los sabores del resto de setas, ¿vale? También tiene un sabor ahumado. Los que entienden del tema hablan de cuero, es decir, que la seta en olor y en sabor tiene toques a cuero, ¿no? como a zapato, ¿no? Como a zapatos de cuero, vamos. Y decir que si todas las setas que hemos visto hasta ahora tienen propiedades antioxidantes, son ideales para veganos o vegetarianos y además son ideales para mantener la línea porque apenas tienen colesterol y son todo fibra y agua, esta seta se lleva la palma. La seta shiitake es posiblemente la seta más utilizada en Oriente, pero no se usa únicamente para comer, se usa también como medicamento. Aquí nos parece una tontería o incluso nos parece algo del otro mundo, pero en Asia están utilizando esta seta y otras setas que aquí no se cultivan como jarabe para los niños. Es decir, cuando nuestro niño se pone malo, en vez de darle pues, cualquier marca de medicamento de aquí de España, les dan jarabes de setas o simplemente les preparan baos de setas que respiran o que prueban. Con esto estamos consiguiendo, lo que estamos intentando aquí en Fungiturismo, nuestra empresa, es generar esa cultura fungi aquí en España, ¿no? Porque que a alguien le digan que para ponerse bueno es recomendable comer setas, o mejor aún, que para no ponerse malo es recomendable comer a diario champiñón y setas, puede sonar a chiste, pero yo creo que pensamos que las setas o el champiñón es esa cosa que se pone al borde del plato, y sin embargo, les digo que con esto se puede hacer todo tipo de platos, desde en crudo hasta en dulce. Ya les digo que tenemos desde bombones de champiñón, setas que se pueden reducir al vino tinto, o shiitakes caramelizadas. Esta seta, por ejemplo, en toques dulces, le va muy bien el caramelo. Si lo han notado, también hay quien le saca toques a caramelo. No es fácil sentirlo, pero hay también quien le saca toques a caramelo. La shiitake caramelizada también es conveniente. Por otro lado, aparte de jarabes, hay chocolates, hay todo tipo de productos. Podríamos estar aquí hablando 2 horas. Lo importante, antes de terminar esta pequeña cata, que ya les digo que se suele hacer en mucho más tiempo, pero bueno, hemos ido un poco a matacaballo, es decir cuál es la seta que más les ha sorprendido, ¿no? Entonces, bueno, voy a buscar algunos voluntarios. ¿Quién quiere dar su opinión? ¿Nadie? Qué gente más vergonzosa. Pues le voy a preguntar al señor. ¿Cuál es la seta que más le ha sorprendido? La última. La última. Siempre es lo mismo. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la shiitake? La textura. La textura. ¿Y el aroma, quizás? ¿No se lo esperaba? Diferente a los demás. Diferente. Es la más diferente. La que quizá menos les haya gustado, la que menos les haya sorprendido. La de ostra. La de ostra. Exacto. La de ostra es la que menos. Vale. Hemos llegado a la falsa percepción a la que se llega siempre. Cuando se hacen estas catas en crudo o en cocido, se llega a la conclusión de que la seta que mejor sabe es la shiitake y la que peor sabe es la de ostra. Esto no es real. El problema que tenemos es que la hemos mostrado en cocido y en crudo porque es la única forma de percibir realmente el sabor de estas setas. No significa que con esto que la de ostra, por ejemplo, sea peor seta, sino que la de ostra realza mucho más el sabor si la servimos frita, bien deshidratada o combinada con otros productos. Es un poco lo que quiero que se queden. ¿Qué conclusión sacamos con esto? Que las setas que más cuerpo tienen son 2. El champiñón es la que más cuerpo tiene. Detrás, la eringui. Sin embargo, las que más sabor tienen son la shiitake, claramente, aunque tiene menos cuerpo, y esta, la pobre, es la que menos cuerpo tiene y la que menos sabor tiene. Sin embargo, ya les digo que cada seta tiene un momento y un sabor diferente, ¿no? Ya les digo que, por ejemplo, a quien no le gusta el sabor muy intenso, le viene muy bien el champiñón. A quien le gusta más el sabor dulce, le viene bien la seta de ostra. Esta es una seta
que combina muy bien con todo y sobre todo es una seta muy buena para preparar productos como carpachos, porque mantiene muy bien la textura. Y la shiitake, yo es que estoy enamorado de la shiitake vale para todo. La shiitake es una seta excepcional. Dicho esto, me imagino que ya habrán rellenado todos los formularios. Esto lo solemos guardar para futuras rutas. Vamos a dar una pequeña ronda de preguntas por si tienen cualquier duda. Y si no, por mi parte, doy terminada esta breve fungicata y espero que les haya gustado. Y dicho esto, sí, recordarles que les esperamos en Pradejón y en Fungiturismo, donde hacemos visitas a cultivos de champiñón y setas y donde también hacemos fungicatas. Gracias.